Generalidades sobre las instalaciones eléctricas. Las instalaciones eléctricas forman parte del proceso de construcción de casas habitación, comercios e industrias. Por tanto, debido a la importancia de la energía eléctrica, las instalaciones respectivas deben planearse, proyectarse y ejecutarse por personal debidamente calificado, tomando en consideración lo siguiente: las disposiciones legales y o eléctricas establecidas por las autoridades tanto nacionales como locales, los métodos, procedimientos y literatura elaborados por personas o empresas competentes. Para entrar de lleno al proyecto de las instalaciones eléctricas, previamente debemos revisar algunos aspectos importantes, documentales y técnicos, que nos ayudarán a entender mejor algunos detalles del proyecto. Por ejemplo, en el campo de las instalaciones eléctricas se manejan diversos términos y símbolos, los cuales debemos conocer y comenzar a utilizar para familiarizarnos con ellos. Terminología. Tensión. Es el mayor valor eficaz, raíz cuadrática media, de la diferencia de potencial entre dos conductores o puntos determinados de la instalación. Se representa por la letra V y su unidad es el volt. También se le conoce como voltaje. Corriente. Es el valor eficaz, raíz cuadrática media, del flujo de carga eléctrica por conductor. Se representa por la letra I y su unidad es el ampere. También se le conoce como intensidad. Resistencia. Es la propiedad que tienen los materiales conductores y aislantes de oponerse al paso de la corriente eléctrica. La resistencia está en función de la relación de la tensión entre la corriente. Se representa por la letra R y su unidad es el ohm. Potencia. Es el tamaño eléctrico de una fuente o carga. Está en función del producto de la tensión por la corriente. En corriente alterna se obtienen tres potencias: la real o activa, la reactiva y la aparente, ligadas entre sí por el llamado triángulo de potencias y dependientes del factor de potencia. La potencia real o reactiva. La potencia real o activa se representa por la letra P y su unidad es el watt. La reactiva se representa por la letra Q y su unidad es el volt ampere reactivo. Y la aparente se representa por la letra S y su unidad es el volt ampere. A la potencia a veces se le llama también capacidad. Fuente. Es todo equipo o elemento que aporta energía a un circuito o instalación, como un generador o un transformador. Para fines prácticos, en una instalación eléctrica, la fuente primaria la constituye la acometida de la compañía suministradora de energía. Carga. Es todo equipo o elemento que consume energía en un circuito o en una instalación, como un motor o una lámpara. Instalación eléctrica. Es el conjunto de materiales, equipos y dispositivos eléctricos interconectados entre sí con la finalidad de proveer de manera segura un servicio o comodidad a los usuarios. Carga instalada. Es la suma de las potencias normales de los aparatos y equipos eléctricos que se conectan a un sistema o instalación eléctrica. Se expresa en kVA o kW, kilovolts amperes o kilowatts. Demanda. Es la potencia que consume la carga, medida en determinados periodos de tiempo, por ejemplo, cada hora. A un factor de potencia determinado también se expresa en kVA o kW, kilovolts amperes o kilowatts. Demanda máxima. Es la mayor de las demandas ocurridas en periodos iguales. Demanda contratada. La fijará inicialmente el usuario. Su valor no será menor de 60% de la carga total conectada, ni menor a 10 kilowatts, por la capacidad del mayor motor o aparato instalado.
En caso de que el 60% de la carga total conectada exceda la capacidad de la subestación del usuario, solo se tomará como demanda contratada la capacidad de dicha subestación a un factor de 90%. Factor de demanda. Es el cociente de la demanda máxima de un sistema o instalación eléctrica entre la carga instalada del mismo. Constituye un indicador de la operación simultánea de la carga conectada. Proyecto. Es un conjunto de documentos, planos y memoria técnica en los cuales se plasman los requerimientos de un usuario de la electricidad, así como la planeación de un técnico calificado de acuerdo con las disposiciones legales y o técnicas y los criterios técnicos para satisfacer esos requerimientos con seguridad. Materiales. Son los productos eléctricos considerados básicos para la realización de una instalación eléctrica, como canalización, cajas de conexiones, conductores o cables, etc., los cuales están fabricados conforme a normas que aseguran su uso eficiente y seguro, siempre que el cálculo y la selección realizados por el proyectista sean adecuados. Equipos. Son los productos eléctricos que intervienen en el proceso de distribución y consumo de la energía eléctrica, como interruptores de seguridad, centros de carga, motores, luminarias, etc., los cuales están fabricados conforme a las normas que aseguran su uso eficiente y seguro, siempre que el cálculo y la selección efectuados por el proyectista sean adecuados. Conductor. Es el material que es buen conductor de la electricidad. Los conductores generalmente se elaboran con metales de baja resistencia como cobre o aluminio, fabricados específicamente para este fin en forma de hilos o barra, de longitudes acordes con las necesidades de la aplicación. Algunos pueden complementarse con una cubierta de material aislante. Los conductores se utilizan en las instalaciones eléctricas para conectar equipos o dispositivos entre sí. La selección de estos básicamente está en función de la corriente nominal, del circuito o carga que alimenta y del tipo de canalización. Canalizaciones. Son los materiales que se emplean para el alojamiento y protección mecánica de los conductores eléctricos. En el mercado existe gran diversidad de canalizaciones, entre las que destacan el conducto de policloruro de vinilo, PVC, el tubo conduit de pared delgada o de pared gruesa, el conducto cuadrado y la charola tipo escalera. La selección de las dimensiones de las canalizaciones está en función del número de conductores activos dentro de la misma y de las medidas normalizadas, lo que se estudiará detalladamente en temas posteriores. Cajas de conexión. Son los materiales que se usan para la comunicación de los mismos. La selección de las dimensiones de las cajas de conexión está en función de las dimensiones de las canalizaciones y de la cantidad de conductores que se alojarán en ellas. Interruptores de seguridad. Son equipos para la conexión y desconexión de circuitos, así como para la protección de los mismos mediante fusibles. Un interruptor de seguridad se identifica por el número de polos, cuchillas y por la capacidad en amperes de sus barras conductoras internas. La selección de los interruptores de seguridad está en función de los polos requeridos y la corriente nominal del circuito que alimenta. Algunas veces los interruptores de seguridad también se denominan desconectadores. Fusibles son los elementos que se utilizan para la protección contra cortocircuito de circuito o cargas. Generalmente están asociados a un interruptor de seguridad o algún otro medio de conexión y desconexión. La selección de los fusibles está en función de la corriente nominal del circuito que alimenta y de la corriente de cortocircuito que deberán ser capaces de interrumpir. Centros de carga.
Son equipos que se emplean para la distribución de la energía, así como para la conexión y desconexión de circuitos y para la protección de los mismos mediante interruptores termomagnéticos. Un centro de carga se identifica por el número de circuitos derivados y por la capacidad en amperes de sus barras conductoras internas. La selección de los centros de carga está en función de los circuitos derivados requeridos y de la corriente nominal de cada uno de ellos. Asimismo, la selección de los interruptores termomagnéticos asociados estará en función de la corriente nominal del circuito que alimenta y de la corriente de cortocircuito que deberán ser capaces de interrumpir. Interruptores termomagnéticos son elementos utilizados para la protección contra sobrecarga de circuitos o cargas. Generalmente están asociados a un centro de carga o algún otro medio de desconexión. La selección de los interruptores termomagnéticos está en función de la corriente nominal del circuito que alimenta y de la sobrecarga que deberán ser capaces de interrumpir. Motores. Son equipos destinados a convertir la energía eléctrica en energía mecánica y a desarrollar un trabajo específico. Generalmente la selección de los motores no compete al proyectista eléctrico, pero sí le corresponde la selección de los conductores y los elementos de protección y canalización con los que habrá de alimentarlos, los cuales se seleccionan con base en el número de fases del motor y en la potencia real o activa en watts o en caballos de fuerza del mismo, donde un HP o un caballo de fuerza equivale a 746 watts. Luminarias. Son equipos para suministrar luz artificial. En general, una luminaria la constituye un conjunto de elementos que hacen más eficiente su uso y aplicación, como la lámpara, las bases de los sockets, el arrancador, el difusor, el gabinete, etc. Las luminarias más sencillas son las lámparas incandescentes, que carecen de estos elementos. También existen las luminarias fluorescentes y las lámparas de descarga, que pueden completarse con algunos o todos los elementos mencionados. La selección de las luminarias constituye una disciplina aparte de la ingeniería eléctrica, pero de manera general está en función de la actividad que se va a desarrollar en el local por iluminar. Contactor. Es un elemento utilizado principalmente para la conexión y desconexión de circuitos de motores, que funciona con base en electromagnetismo. Sus principales ventajas son: A. Permite controlar de manera semiautomática o automática la operación de un motor o de un grupo de motores en un proceso industrial, reduciendo tiempos y haciendo más preciso el proceso del mismo. B. No se reduce la vida útil de los interruptores de seguridad o interruptores termomagnéticos que protegen al circuito. Arrancador. Constituye una combinación de equipos que tiene la finalidad de controlar la operación de un motor y protegerlo contra sobrecarga y cortocircuito. Los equipos que generalmente forman esta combinación son un contactor, un interruptor termomagnético, un relevador de sobrecarga, una estación de botones, luces señalizadoras, etc. Los arrancadores normalmente se diseñan y fabrican para funcionar con motores dentro de un intervalo de capacidades de acuerdo con su tensión nominal. A estos diseños se les llama tamaños y se ajustan a las normas NEMA. Centro de Control de Motores, CCM. Es un agrupamiento de varios arrancadores de distintos tamaños, pero a una misma tensión nominal. La selección de un CCM es similar a la de un tablero de distribución. Transformador. Es un equipo utilizado principalmente para elevar o reducir la tensión de un circuito, con la finalidad de que en una misma instalación puedan funcionar equipos de diferentes tensiones nominales. La selección de transformadores se realiza en función de las tensiones nominales en ambos devanados y de la capacidad de las cargas que se conectarán en su devanado secundario.